Hola, en este vídeo os voy a plantear el caso para diagnosticar la competencia de innovación de otras personas y además os voy a mostrar un ejemplo de solución. La idea es que viendo este caso o este ejercicio que os voy a plantear, sepáis qué cosas os voy a pedir que hagáis, pero en esta situación aplicándolo a dos personas que vosotros conozcáis y no a las personas con las que yo he resuelto el caso. La idea es presentaros un modelo donde podéis ver las diferentes etapas que tenéis que hacer y cómo tenéis que hacerlas en la plataforma. Lo primero que tendréis que hacer es ir a la página de la plataforma cuando estéis en el caso. Vamos a ir a ella. Esto ya es en vivo en la plataforma. Os iréis a la sesión, el caso está anclado en la sesión 3. Tenéis un caso para evaluar las competencias de innovación de otras personas y este es el caso que os planteo, donde tú tienes responsabilidad sobre dos personas que tienes que evaluar su competencia de innovación porque forma parte del programa de evaluación de rendimiento estándar de tu empresa. Es una empresa donde la innovación es una de las competencias clave y queréis evaluar cada año a todas las personas que participan, que colaboran en la empresa. Este es el enunciado y lo que vamos a hacer es ir completando cada una de las etapas. Tiene 4 pasos para completar el caso o el ejercicio que yo os voy a plantear que hagáis vosotros y os voy a mostrar cada uno de los pasos sobre este caso simulado que os planteo. El primero es que hay que seleccionar a dos personas para evaluarles las competencias de innovación. Después tendréis que hacer en el paso 2 el diagnóstico de cada una de ellas. Cuando hayáis completado los autodiagnósticos os llegará por correo electrónico 2 códigos, uno para cada una de las personas que habéis evaluado y estos códigos los tendréis que introducir en la plataforma edX y luego os comentaré cómo. Y para finalizar lo que tendréis que hacer es comparar ambos diagnósticos que has tenido a ambas personas y comentar en qué cosas son diferentes y en qué cosas son parecidas. Y esto lo haréis dentro de una actividad de respuesta abierta. Como es una actividad de respuesta abierta donde después de realizar el ejercicio os voy a pedir que os autopuntuéis y que veáis con la rúbrica cómo habéis completado el ejercicio. Vamos a ir viendo cada una de las cosas paso a paso. En el enunciado ya tengo descrito cuáles son las dos personas que yo voy a evaluar. En vuestro caso tendréis que elegir a dos personas y lo ideal es que sean personas bastante diferentes en cuanto a competencia de innovación, que vosotros consideréis que una de ellas es más o mucho más innovadora que la otra. Cuanta más diferencia haya, mucho mejor porque os permitirá ver esas diferencias y analizarlas y compararlas más claramente. En el caso que yo os he planteado son dos personas reales, pero por supuesto los nombres los he alterado y los he modificado por confidencialidad y son personas con las que yo trabajo. Ana, la que figurará como un nombre de Ana, es una persona bastante más innovadora que Yolanda. El primer paso es hacer el diagnóstico de estas dos personas. Para hacer el diagnóstico seguid los enlaces que os pone en la página web del curso. Recordad que hay dos enlaces distintos, uno para la persona que consideréis que es más innovadora y otro para la persona que es menos innovadora. Os advierto esto porque no debéis usar el mismo enlace para las dos, ¿vale? Uno para la que es más y otro para la que es menos. Y no los permutéis porque luego tendréis problemas cuando vayáis a introducir los códigos de verificación o de comprobación que habéis realizado estos diagnósticos. Este es el resultado que os llegaría por correo, o parte, un fragmento recortado del resultado que os daría para el diagnóstico que habéis hecho de Ana y aquí tenéis el diagnóstico que tiene Yolanda. En ambos, en la parte de arriba, tienes un código de comprobación y estos códigos son específicos para cada una de las actividades. No los podéis permutar porque si los cambiáis luego no saldrá correcto. Estos códigos los tenéis que introducir en la parte de comprobación de haber hecho los diagnósticos. Introducís aquí el valor que os ha llegado en el correo anterior, este que sale por aquí. Copiáis y pegáis, lo ponéis ahí y lo enviáis y os asignarán los puntos parciales de esta parte de la actividad. Con esto hemos completado los 3 primeros pasos. En el cuarto paso tiene 2 partes. La primera de ellas es comparar a ambas personas y después calificarte esta comparación que has hecho. Yo para hacer esta tarea en el caso, aparte de los datos que me han venido en el correo electrónico, lo que he hecho es cogerme estas 2 columnas más la columna de la media de la muestra, que es igual en ambos casos porque estamos trabajando con la misma muestra, y me las he llevado a Excel o una hoja de cálculo y en la hoja de cálculo me he hecho un diagrama de radar donde veo las cosas un poquito más claras que en las tablas. Si vosotros preferís trabajar con las tablas es perfecto, pero a mí me ayuda a visualizarlo así. De modo que este es el perfil de Yolanda, este que tenéis azul, y este perfil que tenéis aquí fuera es el de Ana. Que no me extraña porque realmente Ana es una persona muy innovadora, muy implicada en la empresa, que busca siempre mejoras, que busca que se integra muy bien en los equipos en los que trabaja, que además se relaciona muy bien con gente de fuera de la empresa, construye relaciones y
trabaja con iniciativa, que es lo que he estado describiendo aquí en el caso, y sin embargo Yolanda, pues el perfil coincide con lo que yo observo de ella, que es una persona donde gestiona muy mal su tiempo, donde cuando trabaja en equipo crea muchos conflictos porque no lleva bien la agenda, no prepara las actividades previas, no se anota nada y cuando se lo anota pierde los papeles y luego no se acuerda qué es lo que tenía que hacer. Es una persona que tampoco está muy enfocada en las tareas del grupo, a veces aporta muchas ideas porque es una persona muy social, muy extrovertida, muy amigable, cariñosa con los demás miembros del grupo, pero es muy caótica. Y cuando proporciona ideas, pues muchas veces son ideas que no tienen nada que ver con la tarea o con el proyecto que se está trabajando, de modo que tampoco son muy útiles. Pero sin embargo es una persona que tiene unas habilidades sociales suficientemente buenas como para integrarse o tener relaciones con otras personas de fuera de la empresa o de otros grupos. Al menos en los primeros momentos cuando todavía no han sido absorbidos por este caos con el que trabaja. Y estas situaciones, que son las que describo yo aquí en el comentario, pues al final van reflejadas o se ven reflejadas o están reforzadas con lo que veo en los resultados del diagnóstico que les he realizado. Una vez haya completado todo este texto de comparación de ambas, que es lo que tenéis aquí, donde bueno, pues primero describo cuáles son los comportamientos que tienen cada una de ellas y cómo están relacionados con eso que he visto en el perfil del diagnóstico, y además qué cosas creo que ellos pueden trabajar o cómo podrían mejorar alguna de sus competencias. Por ejemplo, en el caso de Ana, lo que sigue necesitando es proyectos que sean motivadores y retadores, donde ella pueda desarrollar todas sus competencias e incluso mejorarlas y seguir potenciando a pesar de ser una persona con una eficiencia excelente en cuanto a competencia de innovación. Y en el caso de Yolanda, pues probablemente lo que hay que hacer es potenciar las cualidades que tiene más destacadas, que son esa capacidad de crear relaciones en la empresa, pero ayudándole a que sea mucho más organizada y que no venda humo a la gente de fuera de la empresa con la que establece esas relaciones tan buenas, de modo que esas relaciones luego puedan mantenerse durante el tiempo y no se vean frustradas porque no encajan con lo que luego realmente les puedes ofrecer. Y todo esto, que es la descripción que he hecho, pues al final calificaría si estas descripciones pues son detalladas o si aporto poca información o si son muy completas. Os marcaríais aquí el punto que corresponda a la descripción, en este caso sería el máximo punto, y en el momento que lo marquéis y enviéis esto, os aparecerá la calificación en la barra de progreso. En este caso solo estamos en la parte intermedia porque luego hay más actividades que tenemos que realizar u otros ejercicios que tenemos que realizar y se acaban de completar. Bueno, creo que en este momento ya sabéis cuáles son las 4 fases del caso que tenéis que realizar vosotros, viendo el ejemplo guiado que os he estado mostrando. Y también habéis visto una posible solución al caso que por supuesto no tendrá nada que ver con las vuestras porque las personas a las que yo he evaluado no coinciden con las personas que vosotros vais a evaluar.